Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí en Tangente. Estoy contento, tenía varios tangentes de no aparecerme por aquí. No me ladró el perro cuando entré, así que todo bien. Sigue siendo mi casa, parece. Y aproveché el regreso para convocar a dos buenos amigos que están en este momento en posiciones bien importantes en este momento en el país para hacer reflexiones casi de cierre de año. Este es Guatemala, así que todavía faltan unos días, pero tradicionalmente y culturalmente entramos en un modo así de sopor y letargo. En estos días es bueno para hacer una reflexión. No se ha cumplido el año de gobierno, de que la nueva legislatura tomó posesión, pero creo que es un buen momento para empezar a hacer algunas reflexiones sinceras, espero yo, los estoy viendo, acerca de el balance, de lo que ha salido bien, lo que ha salido mal y qué es lo que queda pendiente, sobre todo para el siguiente año, que creo que va a ser un año, va a ser el año clave al final, creo yo, cuando lo veamos de regreso en el tiempo, y vamos a ir discutiendo por qué creo que va a ser el año clave, el año 2 de este gobierno y de esta legislatura. Así que los presento, y no requiere mucha más presentación más allá del nombre. Tengo aquí a Samuel Pérez, el jefe de la bancada Semilla, revalidado recientemente también la jefatura de la bancada Semilla en la persona de Samuel, primer presidente de esta legislatura, ¿verdad? El que puso la banda presidencial además. Y de este lado tengo a Álvaro Arce Escobar. Ah, no, sí. Un su primo es. El buen amigo Álvaro, saludos. Al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias, qué gusto. Vamos a ver, precisamente para comenzar, hace un año nosotros veníamos de los mayores bloqueos y demostraciones sociales que habían habido en este país desde la Revolución del 44. Yo regreso a eso porque han pasado 80 años, se dice pronto, pero es verdaderamente significativo y era unas historias épicas. Cómo se defendieron los resultados en las urnas, cómo todavía tenemos, incluso ahorita lo vamos a discutir, una especie de avivamiento del golpismo, de señales que están percibiendo. Vamos a también discutir por qué ese sector de este país percibe que hay condiciones para revivir el golpismo. Pero voy a eso porque todo lo que ha sucedido en este año, quiera que no, tiene un sabor como anticlimático. Y creo que a mitad de camino está la verdad entre las expectativas desmedidas que tal vez tenía la mayor parte de la población de lo que se puede hacer en un primer año y en estas condiciones. Y también respecto a la realidad del potencial de lo que sí se pudo haber hecho y quedamos como a medio camino. Entonces, quisiera empezar en este caso por hablar con Samuel. O sea, yo recuerdo incluso cómo eso se extiende hasta enero. O sea, era increíble, ¿verdad? O sea, se pasa la primera vuelta, nadie esperaba, porque esa es la pura verdad, nadie esperaba el resultado que obtuvo Semilla y que obtuvo Bernardo Arévalo pasando a segunda vuelta. Y después de eso nos pasamos defendiendo el resultado electoral. Se gana con claridad la segunda vuelta, defendemos el golpe, todo esto que acabo de decir, que era la épica. Y después, el mero día, y parece que pasó hace un siglo, pero realmente fue hace 11 meses. 11 meses, sí. Y estabas ahí subido del mobiliario de la Junta Directiva del Congreso, defendiendo en ese momento algo procedimental, pero que era bastante clave para que se pudiera, al final de cuentas, tener el cambio de legislatura y la toma de posesión del presidente. Uh-huh. ¿Cómo te sentís 11 meses después de lo que ha pasado y en ese momento que hasta el último segundo se trató de entorpecer la toma de posesión? Sí, la verdad es que con muchos aprendizajes en la espalda. No es lo mismo tener 4 años de una legislatura de oposición con una bancada pequeña, pero que podía ser muy incómoda, a tener una oficialista sin partido, con todos los derechos completamente limitados, casi que inexistentes, sobre la base de una injusticia legal absoluta. Pero aún así tuvimos que aprender a hackear cómo se hacen las cosas y logramos tener cierto control o cierta incidencia en términos de estabilidad dentro del Congreso. Pero la verdad es que yo creo que ahorita que hacemos un análisis en retrospectiva, hace un año estábamos intentando evitar un golpe de Estado y ahorita yo creo que está completamente fracasado ese intento. ¿Lo mirás completamente fracasado? Por lo menos en el Congreso no va a suceder. Yo no veo un Congreso de mayoría golpista. Ahí están los Alan Rodríguez de este mundo, ¿verdad? Pero son cada día una pequeña minoría, cada vez con menos votos. Y yo no veo que vaya
a pasar, por ejemplo, un antejuicio del presidente Bernardo en el Congreso, porque realmente no es algo que estén buscando los diputados. Hay críticas, hay oposición, obviamente, hay gente que le gustaría que las cosas fueran diferentes y eso es normal en la democracia, pero yo no veo un ánimo permanentemente conspirativo dentro del Congreso que esté buscando, bueno, ahorita sí nos bajamos al presidente y ponemos a alguien de nosotros. Entonces, yo honestamente veo que eso es positivo en términos de democracia, pero además, después vamos a hablar tal vez con más detalle, pero justo estaba revisando hace un ratito, esta legislatura aprobamos 36 decretos. El año pasado se aprobaron 18, entonces fue el doble de decretos aprobados, y los decretos que se aprobaron el año pasado de la legislatura de la última que tuvo Yamatei fue exención de impuestos a unas fundaciones, quitar controles de transparencia, era cuestión de corrupción e impunidad. Y aquí lo que hicimos fue pasar una ráfaga de iniciativas de ley que nunca ni siquiera se habían leído, sustantivas, ley de competencia, vacunación, tarjetas de crédito, trasplantes, de todo, ¿verdad? Y yo creo que eso nos permite ponernos creativos para el próximo año y con razones suficientes para estar optimistas. Si su perro tiene problemas de corazón, pregunte por Pragma y Pigmevodan de Bauer. Es un excelente producto para este tipo de problemas y tiene el mejor precio en el mercado. Consulte primero con su veterinario siempre. Pragma y Pigmevodan de Bauer. ¿Cómo? Bueno, vos sos la voz oficial del Ejecutivo en este caso. Y precisamente creo que la mayoría de críticas del selectorado, o sea, la gente que votó realmente, no solo por Semilla, sino que es su constituency, digamos, de esa forma, van hacia el Ejecutivo porque han sentido inacción o se han sentido incluso decepcionados, podrían decir algunos de ellos, del liderazgo del presidente, cómo lo ha ejercido. Yo quisiera que nos contaras cómo se ha visto desde el Ejecutivo. Has estado en 2 cargos. Empezaste con la Comisión contra la Corrupción y estás cerrando como secretario de Comunicación Social. ¿Cómo es la lectura que se tiene de estos primeros 11 meses en las condiciones que están, pero especialmente atendiendo ese reclamo de un liderazgo más asertivo, de una presencia más agresiva en contra precisamente de lo que esta gente entiende que es los enemigos suyos y del país, y lo que han sentido una posición tibia del presidente? Sí, pues muy buena pregunta, Javi. Ciertamente hay que situar el contexto en el que asume este Ejecutivo. O sea, donde el mismo 15 de enero, ¿no?, en las largas horas de la noche, aún se percibía el desafío de poder tomar posesión después de un cúmulo de acciones, como bien decía Samuel, con intenciones golpistas, ¿no? Obviamente el nuevo gobierno trae aparejada una serie de expectativas alrededor de atender no solamente las grandes necesidades que el país tiene, la demanda ciudadana contundente de la lucha contra la corrupción, sino también la expectativa de batallar en contra de estos adversarios que al día de hoy no se han rendido en este fracasado intento por bajarse al gobierno. Yo he tenido la oportunidad de estar en 2 puestos, diría yo, con la humildad del caso, críticos importantes dentro de la gestión de gobierno. Al principio en la Comisión Nacional contra la Corrupción, ahora desde la Secretaría de Comunicación, y a pesar de estos constantes desafíos que hay, lo vemos todos los días, un Ministerio Público completamente volcado en dañar la imagen del Ejecutivo, un Congreso, una minoría en el Congreso que también intenta golpear al Ejecutivo. También veo la permanente y continua, el continuo esfuerzo por sacar adelante políticas públicas en beneficio de la población, y es lo que a mí me toca hacer, ¿no? Dar a conocer y proyectar los logros. Justamente en el carro veía, este año llevamos 14 nuevos centros de salud inaugurados a lo largo y ancho del país, con otros 6 en camino. Solo en los 4 años de gobierno del gobierno del expresidente Yamatei se inauguraron 6. Vemos proyectos alrededor del abastecimiento de medicinas, un OPS,
Esto es un gran logro y hay que describirlo lo que es. Es un avance sustantivo para poder abastecer los hospitales, los centros de salud con medicinas sin que haya corrupción, con mayor transparencia. En educación, que creo que ha sido una de las grandes banderas de este gobierno, más de 10,000 escuelas remozadas y no hay quien te diga, pero es que son solo remozamientos de escuelas. Cuando uno va realmente e identifica lo que el significado que esto tiene en la calidad educativa de las niñas y de los niños, realmente es satisfactorio. La ministra Giraca ha hecho un esfuerzo titánico por rescatar una institución que también históricamente ha sido tomada por las garras de la corrupción. 11 años pasaron sin que hubiera una convocatoria de maestros de educación media. Hoy ya se hizo 3,500 nuevos maestros de educación media, raciones de comida servidas en las escuelas, un programa que con Samuel lo hablábamos mientras jugábamos Mario Kart, de Mi Primera Casa, que es un estandarte en cuanto a las políticas, en cuanto a las grandes expectativas y brechas que hay en vivienda. Así que más allá de simplemente enumerar estos logros, es decir que desde el Ejecutivo pues estamos igualmente comprometidos, reconocemos los desafíos, no vamos a ser aquí irrealistas y no reconocer que tenemos grandes brechas aún, satisfacer necesidades de la población y que lo vamos a hacer a medida que contemos con esos instrumentos. Yo creo que el saldo que describió Samuel en el legislativo nos dota de esas herramientas que consideramos son no solo oportunas, sino necesarias para poder avanzar en esta agenda de transformación que fue la que motivó a que la población saliera a votar por el proyecto político y a defender la democracia en el marco de los intentos golpistas. En estos días en los que ya han empezado los convivios y las celebraciones de fin de año, seguramente usted ya ha asistido a más de una fiesta y quizás se ha sentido después con una ligera goma, un ligero dolor de cabeza o algún malestar en el estómago. Si es así o si piensa hacerlo en los próximos días, le recomendamos que compre PariSmart. Ya sabe que PariSmart es un amigo de Tangente que venimos anunciándolo desde hace años y los colegas tienen experiencia comprobada en el uso para proteger el hígado y aliviarse de esos ligeros dolores de cabeza, ligeros o fuertes dolores de cabeza que vienen después de tomar unas pocas copas, unas pocas cervezas, unos cuantos vinos. Así que PariSmart. Pero creo que tenemos que hablar claramente de lo que... Y a veces hago las preguntas y se me ocurren las respuestas, pero no importa lo que uno diga como analista en este caso, sino que importa cuál es la posición que se tiene. No se termina de entender, te diría yo, cuál es la estrategia, si es que la hay, con el tema del MP. Y sé que hay 1000 barreras para poder hacer algo al respecto, pero en términos netos, digamos, volvimos a donde estábamos en enero, una invitación al gabinete, prácticamente. Esa es la acción. Y después de eso hay un montón de, no solo de la población en general, sino también hay grupos que me parece muy sintomático que fueron clave para el apoyo a este gobierno, que empiezan a bajar los brazos. ¿Cuál sería el mensaje a decirles respecto específicamente a ese tema? Con un MP que, entendamos, el próximo año va a ponerse mucho más agresivo, porque es la única carta que les queda, es salir disparando y es con esta percepción de que el cambio de gobierno en el norte les va a beneficiar para reavivar un golpe que Samuel mira en este caso derrotado, digamos, procedimentalmente como debería ser, pasando por un antejuicio en el Congreso. Sin embargo, te siguen comiendo, ¿verdad? O sea, el mensaje, digamos, de fuerza, de seguir encima de algunos personajes clave. Vimos lo que pasó, por ejemplo, con Ligia Hernández en este caso y que se resuelve con ella aceptando cargos. No sabemos además qué fue a decir después de eso, forzada seguramente por la gente del MP. Pero si me entendés que lo que se está viendo en este caso es como una incapacidad de poder proteger a los aliados o a la gente que ayudó en este caso. ¿Cómo abordarías esa pregunta para las personas que demandan eso del Ejecutivo? Sí, no. Obviamente hay una demanda muy fuerte alrededor del tema del MP y cómo se rescata esa institucionalidad. Yo quisiera partir de algo que el mismo presidente ha dicho y es que sea el día que la fiscal general abandone el cargo, quien nombrará al siguiente fiscal general será el presidente Bernardo Arévalo. Y eso es algo que tenemos que tener
todos muy claros y que los golpistas tienen claros, y por eso es de que sus ataques se acrecentan. Lo que sí puedo yo manifestar alrededor de las críticas es que si aspiramos a ser un país democrático, si aspiramos a ser un país en el que se respetan las leyes, aun y cuando tenemos desafíos con gente que las retuerce, va a costar un poco más, ¿no? Va a costar un poco más. No por eso se van a reducir estos esfuerzos por contrarrestar los ataques por parte de estos actores. Creo que la mejor manifestación de poder que puede haber y la mejor manifestación de que las cosas van avanzando es lo que concretamente hemos visto en el Congreso de la República, ¿verdad? Una agenda legislativa robusta alrededor de temas de país. Estos actores políticos lo reconocen. Desde el Ejecutivo, la mayor manifestación de ejercicio de ese poder es poder entregarle a la población resultados concretos alrededor de políticas públicas que beneficien lo que la población pide: mejor infraestructura vial, mejores escuelas, mejores hospitales, más centros de salud, ¿no? Una política social que llegue a las comunidades. Con el programa Mano a Mano hemos visto, por ejemplo, la entrega del primer municipio libre de pisos de tierra, y creo que a medida en la que como gobierno entreguemos esos resultados, el apoyo de la población va a ser fundamental para lograr ganar esta batalla contra el contingente golpista. Sí, bueno, en el Congreso, obviamente no hay condiciones en este momento. Uno ve que todavía no hay condiciones, pero va madurando para el tema de, desde ahí, hacer una reforma que permita y que tenga otros elementos el presidente para hacer un movimiento, en este caso, para quitar a esta señora del trono de Gerona. Pero lo que sí hemos visto es que el Congreso ha caminado en momentos puntuales, sobre todo alrededor de lo que es ampliar o aprobar el presupuesto. Y vienen muchas críticas por eso, Samuel. Yo escuché desde las críticas más feroces de están peor que Yamatei. O sea, es que eso decía la gente. O sea, y me lo decían a mí, ¿verdad? Es que ya están peor que Yamatei porque tantos millones, que no sé qué. Yo quisiera que nos contaras cómo has visto esa dinámica en el Congreso, donde lo que parece es que se acelera o incluso ponen el freno dependiendo de ese ciclo de ampliación y de asignación de dinero a presupuestos distritales. Ya. Y cómo sería, digamos, uno puede entender cómo eso hay que aprovecharlo sin duda, sobre todo teniendo ahora el Ejecutivo. Claro. Pero, ¿qué tan sostenible es eso? Y a futuro, ¿cómo se piensa manejar? Sobre todo porque uno tiene la sensación de que los diputados, tus colegas, son como Pac-Man, ¿verdad? Comen y nunca se sacian. Entonces, como que los costos de transacción van subiendo cada vez que se necesita echar mano de este tipo de herramientas. Sí. ¿Cómo has visto esa dinámica en este primer año de legislatura? Yo veo que el Congreso sí se transformó completamente, digamos, y eso es un legado que deja sedimento y que va a perdurar a lo largo del tiempo. Porque los congresos de antes, digamos, y yo diría que el más descarado de todos fue el que condujo Alan y el de Yamatei en general, es que era un descaro absoluto. O sea, los diputados salían a recibir una bolsa de dinero, regresaban, votaban y salían por la segunda parte al ya concretar la sesión. Eso no está pasando ahorita, ¿verdad? Ahorita lo que... si o sea, seamos crudos, solo para explicar, perdón que te interrumpa, pero el mecanismo, solo para que se entienda, es antes... Se agarraba y se le pagaba a sus contratistas estrellas, especialmente en el Ministerio de Comunicaciones. Estos recibían plata en transferencias bancarizadas. Sí. Después sacaban efectivo, cash, claro, ya sea efectivo de la operación esa o del lavado de pisto, porque el Ministerio de Comunicaciones es para lavar pisto. Hoy en día es para lavar pisto del crimen organizado. Y ese pisto en efectivo se les entregaba a tus compañeros para aprobar leyes. Si había un búnker que es una caleta ahí dentro de la presidencia del Congreso, es que ni siquiera hay que inventárselo. O sea, ahí está. Es era un lugar de recogimiento. Gracias. Samuel, no te quedó claro. No te quedó claro que hasta una placa tuvo que hacer Alan y todo. Pero es que yo cuando vi el búnker había un cofre de madera. O sea, había un cofre ahí para guardar dinero. Es que era un descaro absoluto. Entonces vos no tenés bolsas de pisto. No, pues, no has entregado una bolsa de pisto. No, ni recibido ni entregado nunca, ni lo voy a hacer. Pero lo que pasa es que también es muy claro que si nosotros tuviésemos ese instrumento, por llamarle de alguna forma, completamente ilegal y corrupto,
pues el Congreso estaría completamente domado, ¿verdad? No habría argumentos, no habría posiciones encontradas, no habría interpelados ministros, no habría citaciones de las bancadas, tendríamos la agenda que quisiéramos tener con las condiciones que nosotros quisiésemos en los tiempos que quisiéramos. Y la verdad es que no es así. Nosotros, y la verdad, yo estaba viendo algunos videos todavía de campaña, de ofrecimientos que hicimos y de las entrevistas que yo di la semana que pude estar en la presidencia del Congreso, y era, pues priorizamos una agenda legislativa, y entre esa agenda legislativa está la ley de competencia, está la ley de infraestructura, está la alianzas público-privadas, y eso es lo que se ha aprobado, ¿verdad? Yo creo que más evidente que eso no es. Ahora, hay instrumentos que sí permite el Ejecutivo llegar a acuerdos que permiten gobernabilidad dentro del Congreso. Hay otras cosas que no negociamos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con corrupción no lo negociamos, y quienes lo intentan pues se frustran, y ahí tenemos a Alan como un ejemplo icónico. La distribución de la asignación de recursos a nivel territorial. Ese es un tema que nosotros sí pusimos sobre la mesa, sobre todo viendo qué prioridades tenían los diputados y diputadas distritales en sus municipios, y nos decían, por ejemplo, aquí hace 10 años que no llega un puente. Si me permiten a mí gestionar este puente, yo los apoyo porque la comunidad necesita un puente desde hace años y yo creo que va a tener un rédito político por haber gestionado la traída de este puente. Eso fue lo que hicimos. Y yo creo que eso sí es completamente legítimo, ¿verdad? A alguna gente a lo mejor no le gusta eso, pero yo creo que era importante hacerlo, hacer participativa. Además no es un invento tuyo de no, claro, Jonathan Mecos. Eso se ha utilizado en las legislaturas de todos los países. En todo el mundo, y su expresión claro. más... la más crítica podría ser lo que le llaman pork barreling, ¿verdad? El barril de puerco. Correcto. Pero básicamente es un mecanismo en este caso de entender los intereses y la necesidad de obra pública, identificarla y esa reflejarla en el... Correcto. Y sobre todo en los diputados y diputadas distritales, ¿verdad? Y que son fuera de la región metropolitana, porque pues aquí es distinta la audiencia, ¿verdad? Uno no puede comprender con la misma capacidad, la necesidad o el impacto que puede tener el remozamiento de una escuela, por ejemplo, que va incluido en el presupuesto, en una escuela que jamás se ha volteado a ver en su historia desde que se construyó, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante y está bien, es legítimo, ¿verdad? Para eso también son electos representantes a nivel territorial. Hay otras cosas que no pusimos en discusión y que lamentablemente yo creo que mancharon mucho la legislatura, ¿verdad? Como lo del salario. Y otras cosas que definitivamente no hicimos y no vamos a hacer bajo ninguna circunstancia que tienen que ver con corrupción. Sí, dos cosas ahí que creo que son importantes, y es nuestra audiencia es muy urbana, pero y a medio camino obviamente una cosa no es excluyente de la otra, pero al distrital se le juzga mucho por atraer obra a su distrito, más que por el posicionamiento político. En cambio, correcto, creo que vos, por cómo has hecho tu carrera, puedes decir que aquí lo más importante ha sido para tu electorado la posición política que tomas. Por ejemplo, yo siento que puede tener más réditos en un electorado urbano, digamos, la aprobación de la ley de competencia y no la aprobación del presupuesto. Sí. Es diferente, por ejemplo, para los de Quiché, Ixcán va a llevar una carretera, qué sé yo, el presupuesto la lleva incluida, lo van a ver y va a decir, yo puedo traer esto como un rédito político a mi comunidad y porque le va a mejorar la vida a la gente de Ixcán, por decir algo, ¿verdad? Y la ley de competencia, pues qué bueno que se aprobó, pero realmente esto no se transforma en algo, en un cambio en mi vida cotidiana. Eventualmente va a pasar, ¿verdad? Pero es mucho más difícil. ¿Y cómo conecto una cosa con la otra? Yo creo que también es de entender un poco cómo atender al país. Obviamente en las regiones urbanas, el Estado, por precario que sea, por corrupto que sea, por ineficiente que sea, está más presente. En cambio, donde hace falta, obviamente, traer un proyecto de infraestructura es bastante crítico y te miden por eso. Claro, es uno de los puntos a los que me refería en mi primera intervención, que al tener estos meses que he tenido oportunidad de viajar al interior es identificar que las mismas prioridades que a veces advertimos en redes como Twitter no son las mismas que hay a lo largo y ancho del país, ¿no? Por eso me refería, por ejemplo, los 14 centros de salud nuevos, quizás no los sentimos en las cabeceras departamentales, pero sí lo siente el pueblo, el municipio en Quiché, que hoy tiene acceso a salud primaria, ¿no? Y ese es el tipo de política pública al que aspiramos como gobierno, que las herramientas que el Congreso también nos da con el presupuesto van a permitir hacerlas efectivas y que se traduzcan obviamente en obra que históricamente no ha existido. Los gobiernos se han dedicado única y exclusivamente a utilizar el aparato público para robar
para sus propios beneficios personales y hay una gran deuda con las grandes necesidades en materia de salud, educación y de otra índole que sabemos que con los instrumentos que ahora el Congreso nos dio nos va a permitir entregar en el próximo año. Y aquí quiero abordar el tema precisamente de una de las mayores críticas que se le ha hecho a Semilla en este tramo final con el presupuesto, y es que se presta a la corrupción. La pregunta va para los dos, ¿verdad? Pero digamos que mi planteamiento al inicio es, primero, a nadie le debió haber tomado por sorpresa mucho el tamaño de este presupuesto, por varias cosas. Primero, un presupuesto que estaba desfasado completamente porque no se había aprobado los ejercicios anteriores, salvo la ampliación, digamos, la readecuación, como lo quisieron llamar, pero una ampliación presupuestaria. Sí, no hay para dónde. Es bastante claro que los presupuestos van creciendo en el tiempo. También que tenemos un Estado objetivamente pequeño en este caso. Pero a Semilla se le juzga distinto, ¿verdad? O sea, a Semilla se le juzga distinto. Es como que fuera lucha libre, ¿verdad? Semilla son los técnicos y los otros son los rudos. Entonces los rudos pueden picar ojos, pueden dar golpes bajos, pueden, no sé, zarandear al árbitro. Pero ustedes tienen que jugar y además tienen que jugar limpios y con la camisa inmaculada. Si no, se los lleva la gran diabla. Además, el ministro de Finanzas y el proyecto en general, digamos, un proyecto de corte de centro izquierda y obviamente esto... Jonathan Menco siempre ha defendido una posición de ampliar, en este caso, defiende el efecto multiplicador del gasto. Claro, que uno lo escucha en este país, es divertido, ¿verdad? Pero uno escucha a los grandes gurús aquí de analistas económicos y te hablan precisamente, es que no se ha dinamizado la economía porque Semilla no ha gastado este año. Un gasto muy comparable al de gobiernos anteriores en el primer año, pero ahí te están hablando del efecto multiplicador del gasto, y aquí Pero lo que voy es, ¿cómo se absorben estas críticas? Sobre todo, y voy a esto, precisamente, el ICEFI, de donde sale Jonathan Mencos, ejerce la mayoría de su carrera, y por lo menos el tramo más importante antes de encabezar el Ministerio de Finanzas, hace una crítica, también la hacen el CIEN y todo, pero digo, la cuña del mismo palo, en este caso, del ICEFI, donde también trabajaste. Sobre la falta de controles y mecanismos anticorrupción. ¿Cómo es o cuál es la postura en este caso del gobierno de qué es primero, si el huevo o la gallina? ¿Había que ampliar el gasto? ¿O había que instalar primero los mecanismos anticorrupción? Yo solo quiero mencionar algo sobre eso porque es algo que hemos ido pues, aprendiendo mejor conforme hemos ido viendo qué instrumentos hay, porque realmente pues sí nos han coartado mucho los instrumentos. Es una bancada de gobierno que es la única que se mantiene cohesionada, pero que tenemos absolutamente nada. No podemos entrar a jefes de bloque, no presidimos comisiones de trabajo, no presidimos la comisión de finanzas, no podemos presidir la junta directiva del Congreso, no tenemos asesores de bancada. Es decir, estamos completamente limitados en todos los derechos. Y desde la llanura tenemos que tratar de operar para generar mayorías en un Congreso absolutamente atomizado y con instrumentos que no son los que estaban acostumbrados a utilizar antes. Entonces, realmente ha sido así cuesta arriba completamente. Pero lo que pasa es que sí hay una diferencia sustancial entre hacer partícipes a los diputados y tomar en cuenta la opinión de si se necesita una carretera en Huehue, a decir, mira, va a ir la carretera en Huehue, no la hagas. Y además, tu contratista va a ganar sí o sí la licitación. Y el dinero te lo quedas y la Contraloría no va a decir nada. Así se manejaba antes. Ahorita no, o sea, va a haber una carretera en Huehue porque va a haber, porque se necesita y es parte de las políticas públicas del Ejecutivo. Pero todo lo demás va a ser completamente auditable, fiscalizable, transparente, competitivo y con mecanismos de supervisión doble, ¿verdad? Porque el Ejecutivo va a estar encima, el Congreso también lo va a estar viendo. Incluso creo yo que se está pensando... No, la Contraloría, claro. Incluso creo que se está pensando un mecanismo desde el Ejecutivo para la supervisión específicamente de los consejos de desarrollo, que al final no lo ejecuta el gobierno central, lo ejecutan las MUNIs, ¿verdad? Eso es una diferencia sustancial, ¿verdad? Pero, en fin, eso, digamos, hay detalles que sí tiene que ver con la decisión política de quién toma, digamos, quién tiene la última palabra sobre cómo se lleva a cabo la negociación, si puede haber más probabilidades de corrupción o menos, ¿verdad? Y la voluntad política de establecer mecanismos básicos en cualquier administración pública, que hoy contamos, ¿no?, bajo el liderazgo de Carlos Mendoza en el CGPLAN, que se ha fortalecido la institucionalidad del CGPLAN, se han consolidado también sus brazos operativos para poder dotar de mayor transparencia
a la obra pública en los territorios, también el rol de Víctor Hugo Godoy en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y el rol de la Comisión Nacional contra la Corrupción, 3 instituciones que están trabajando de la mano para establecer justamente los mecanismos de control, que lo que sucede es que históricamente no han sido operativos, porque no ha habido ningún interés, como decía Samuel, a que se supervise adecuadamente la obra, que se supervise el camino que se va a construir, el remozamiento de la escuela, y me parece que también el presupuesto aprobado por el Congreso dota también a la Contraloría de un presupuesto interesante para que también ejerza su rol, que hemos visto también que históricamente ha sido relegado, ¿no? A manera que, a tu pregunta puntual, yo no creo que una sea excluyente de la otra. Creo que entre tanto se ejecuta el presupuesto y se establecen estos planes de verificación, de control. Hay que emplear el gasto. Claro, y a las críticas que, en primer lugar, creo que como en cualquier democracia se respetan las opiniones de los tanques de pensamiento, de los sectores de la sociedad. Sin embargo, hay que reconocer que vivimos en una sociedad que ha tenido una forma muy particular de ver el gasto público y cómo se administran los presupuestos. Este gobierno es un gobierno que está comprometido con la justicia social y por ende le apuesta un presupuesto que le apueste a la gente, que le apueste al pueblo de Guatemala y que nos ayude a atender las grandes brechas en las diferentes áreas que ya hemos mencionado, ¿no? Otra cosa que creo que no debería ser sorpresa, ¿verdad? Porque se avisó desde el plan de gobierno, desde la campaña. El plan de gobierno incluía la estimación de qué presupuesto iba a necesitar el gobierno de Semilla en cada uno de los 4 años. Así que no es sorpresa para nadie. Pero recuerda que nadie los lee. No, yo sé, que pues, nadie pero esperaba que Bernardo pasara a segunda vuelta. Entonces, de acuerdo, se usaba el plan de gobierno de Semilla solo para decir los demás no tienen. Sí, claro. No, de acuerdo, pero yo creo que no es nada, digamos, no timoneamos en el camino, sí, ¿verdad? Además es un gobierno evidentemente socialdemócrata, que lo que busca es efectivamente que el gasto público pueda incidir fuertemente en el aumento del crecimiento económico, del empleo, de ensanchar la economía mucho más, y con un montón de otras condiciones que pueden mejorar el clima de negocios para atraer inversión, ¿verdad? Como la ley de competencia. Vuelvo con Santi. Hay una percepción en la calle, digamos, y en los círculos, más que en la calle, en los círculos así de justamente analistas y la periferia de la política, ese mundillo en el cual chapoteamos, que te dicen, sí, hay menos ministros ladrones. No te dicen cero, hay menos ministros ladrones, pero la corrupción está igual porque los gatos los están volteando a otro lado o están aprendiendo a gobernar y llevar sus carteras y los mandos medios, los ratanes, están haciendo una fiesta. Y la corrupción sigue igual. Mi percepción es que no, que cuesta más, pero tampoco hemos visto un gran caso en el cual se mida realmente cómo va a ser la actitud del Ejecutivo ante un claro y evidente síntoma de enriquecimiento ilícito de alguno de sus cuadros fuertes. Previo a eso, y aquí te estoy comprometiendo, ¿cuál sería en este momento la forma de abordarlo? Y si también están conscientes eso de que continúa una corrupción rampante en el aparato público, en esos mandos medios, y tal vez sería de las cosas que siente uno que los ministros deberían de meterse más a profundidad para erradicar. Y en este mismo espacio lo dije cuando usaba mi sombrero de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Claramente la corrupción no se va a aniquilar de un día para otro ni en 4 años. Lo que puedes hacer es sentar las bases para tener un Estado que trabaje para el pueblo de Guatemala, que no se convierta en un botín para una minoría corrupta que lo que quiere es perseguir sus propios beneficios económicos. Eso es algo de lo que estamos plenamente conscientes. Sabemos que hay mandos medios, bajos, medios altos que aún siguen en el Estado. ¿Y por qué razón? Porque hay sindicatos, porque hay otro tipo de barreras que impiden que de un día para otro puedas limpiar completamente el aparato estatal. La labor de la Comisión Nacional contra la Corrupción ha sido oportuna, pertinente. El establecimiento de oficinas de probidad en los diferentes ministerios y dependencias del Ejecutivo. Y es mandato que se instalen todos.
es un mandato que se instale todos de conformidad con el código de ética aprobado por Porque no se ha por el cumplido, Ejecutivo. ¿verdad? No todos tienen todavía. su Ahorita gobierno, tenemos pero- ya 65 oficinas de probidad, muchas de las cuales ya vimos el resultado concreto de tener estándares de compliance básicos. La presentación de las 2 iniciativas de ley anticorrupción son 2 instrumentos que ayudan concretamente a 2 elementos cruciales para la lucha contra la corrupción. Uno que es beneficiarios finales, básicamente saber con quién está contratando el Estado y quién es el que está recibiendo la plata. Y en segundo, la ley de denunciantes irregulares, que ahí es donde se va a permitir generar la institucionalidad suficiente para denunciar actos de corrupción en el Ejecutivo y no solamente en el Ejecutivo, sino en el Estado. De manera que yo estoy consciente que la corrupción no se ha erradicado, pero si hay un termómetro para decirte cuál es el compromiso real del gobierno con la lucha contra la corrupción, dime el gran escándalo de corrupción que ha habido en este gobierno. No, Les no hay. pregunto. No, y- O sea, el escándalo más grande a nivel de probidad uso indebido de carros fue el y uso, un- fue el caso de la exministra de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, creo que es un buen termómetro cuando tenías gobiernos, particularmente el anterior, donde cada nueva semana salía un mega caso de corrupción que efectivamente se tradujo o en ese estado calamitoso de la red vial del país, hospitales que servían única y exclusivamente para hacer negocios a costa de la salud de los guatemaltecos y un aparato educativo abandonado completamente, ¿no? Escuelas bicentenario que jamás se construyeron, ¿no? Y así me puedo pasar aquí haciendo un programa como que si fuera comisionado nacional contra la corrupción, pero creo que este termómetro te marca que sí hay un compromiso real en la lucha contra la corrupción y la mejor manifestación, el mejor ejemplo de por qué esto es incómodo es ver que aún persiste el intento golpista de los actores que se beneficiaron de este lastre de corrupción de las últimas administraciones. Pregunta para los dos. ¿Viene el próximo año y continuamos con cuántos ministros interpelados? 4. A ver, ya estuvo Jiménez, está el canciller, está la ministra de Cultura, está Misivia, ¿no? Estaba Salud y ya, ¿no? Está Salud, ya no. Está Mides, que todavía no le han asignado fecha. Y Maga, creo yo. No me recuerdo. No, Maga, no. 3. No le El estoy dando tema ideas. es que yo no recuerdo que en un primer año estuvieran tantos ministros para interpelados. Para nada. Y otra vez, o sea, la pregunta es, al respecto, ¿cuál es la estrategia de un lado y del otro? Comienzo con el legislativo para abordar ese tema, porque, o sea, no sé, pero lo que transmite otra vez es un ejecutivo o en general, digamos, un proyecto, porque creo que eso abarca también al legislativo, en este caso débiles y susceptibles a ese tipo de chantajes, a ese tipo de mecanismos, abuso de los mismos. No estoy diciendo que no se pueda interpelar a un ministro, pero sinceramente, si uno analiza, creo que todas las interpelaciones en este caso, perdón, pero eran bastante estúpidas, ¿verdad? Absolutamente. El mecanismo puede hacerse y obviamente no se pensó para eso y se presta para el abuso. Pero además de que eran estúpidas y además de que eran una playa realmente no se miró mucho ni de un lado ni del otro que saltaran a defender, digamos, en este caso a los ministros que estaban siendo... Porque es incómodo, o sea, a mí me tocó ver incluso en una sesión, no la sesión, sino un salón donde tenían ahí el bullpen, ¿verdad? Tenían a los ministros y sus equipos y todos estaban tratando de aprovechar el tiempo para trabajar porque estaban perdiendo prácticamente medio día de trabajo por ese ejercicio. Sí, cabal. Nosotros en realidad las interpelaciones cayeron, porque el Congreso en realidad hemos ido aprendiendo un poquito cómo construir las formas, sobre todo mejorarlas y afinarlas para tratar de construir una mayoría suficientemente estable, que no tiene que ser, digamos, una mayoría completamente afín al gobierno, pero que por lo menos tenga su propia agenda y avance, y cuando necesitemos nosotros avanzar cosas, lleguemos a acuerdos y avancemos también. Pero hubo un periodo importante de meses en el cual era un ataque permanente y nosotros estábamos desarmados completamente y nos pasaban aplanadoras encima y no teníamos instrumentos de defensa y encima el Ministerio Público atacando por otro lado. Entonces sí fue un momento complejo. En ese momento cayeron la mayor cantidad de las interpelaciones. Pero sin embargo, ahorita hemos ido avanzando. Por lo menos lo que a nosotros nos toca hacer, lo que a mí me toca hacer con la bancada Semilla, es intentar
ir retirando firmas de las interpelaciones. Logramos salir adelante exitosamente con la del ministro de Gobernación, Jiménez. Retiramos una buena cantidad de las personas que estaban para el canciller. Ahí era un tema más, digamos, doctrinario, más dogmático, porque era religioso el tema y la que no ha terminado esa interpelación, ¿verdad? No ha terminado, pero está a punto de terminar. Y se retiraron. No va a haber repreguntas. Por lo menos Álvaro Arzú dijo que él iba a prepararse con una cantidad importante de preguntas, pero bueno, él hará su show y es un voto casi o dos y mucho. Y listo. Pero lo que pasa es que lo están utilizando ya solo, digamos... o sea, no miras votos para que el canciller pueda... No. Que creo que es el que está en más peligro, ¿no? El que estaba en más riesgo, pero yo no veo, por lo menos el trabajo que hemos hecho en la bancada, nos puede decir que si fuera hoy la votación, el canciller continúa con su trabajo tranquilamente. Simplemente tenemos que pasar el ratito incómodo, el resto de preguntas que faltan y listo. ¿Y cuál sería, digamos, en este caso la posición del Ejecutivo ante eso, que se ha sentido básicamente como mucha mansedumbre, de aceptar simplemente... O sea, incluso es como siento que es como hacer el juego, ¿verdad? Sí, es un ejercicio democrático, los diputados tienen, por supuesto que sabemos que tiene razón y en ley pueden hacerlo, pero en abuso claro del mecanismo. ¿Qué dirías ante la percepción que puede haber de que se ha aceptado, digamos, o que no ha habido suficiente queja, digamos, por parte del Ejecutivo? No, ha habido, primero, en primer lugar, respaldar a los ministros y ministra interpelados. Creo que la labor del propio bloque legislativo, bajo el liderazgo de Samuel, ha sido importante en demostrar, ¿no?, el apoyo que se tiene al trabajo de los ministros y en evidenciar definitivamente que son interpelaciones que no tienen pies y cabeza, ¿no? Es el año en el que más interpelaciones ha habido. Desde la Secretaría medimos no solamente las interpelaciones, sino el número de citaciones. Es una cuestión absurda. Y creo que va un poco en la línea de lo que decías al inicio, Javi, de cómo se mía y también el tipo de retos que hay. Esto mientras hay un bloque legislativo suspendido, ¿no? Un partido político cancelado con resoluciones completamente arbitrarias y absurdas. Desde el Ejecutivo, pues apoyamos a los ministros, consideramos que estas interpelaciones se van a caer en su momento oportuno. El caso más grave, siento yo, es el del canciller, porque, para los que no saben, dos interpelaciones, además. El hecho de tener interpelado a un ministro le impide salir al exterior, y la función principal de un canciller ministro de Relaciones Exteriores es salir, representar a Guatemala en el extranjero. Y ante el desafío complejo que supone, pues, el cambio de gobierno en Estados Unidos, el cambio de gobierno en México, en otras partes del mundo, obviamente tenerlo ahí simplemente demuestra, y bajo un contexto y bajo una justificación dogmática, como decía Samuel. No estamos hablando de una rendición de cuentas en materia de política exterior pura y dura. Por lo que yo te sé decir en estos micrófonos, Javi, hay un respaldo absoluto a los ministros, y creo que el trabajo y la importante labor que ha hecho la bancada representa justamente el respaldo que hay hacia a ellos, y también la censura que hay hacia abusar de un mecanismo que debería ser realmente democrático, un mecanismo de rendición de cuentas, y lo que se convierte hoy es en un mecanismo básicamente de tener ahí sentados a los ministros sobre pretexto de cuestiones personalistas de los bloques o diputados que interpelan. Le entiendo todo perfectamente, pero ¿cómo atenderías precisamente, y creo que lo discutíamos afuera de micrófonos, pero más interesante que lo hagamos aquí con los micrófonos encendidos, es esa demanda que hay de un liderazgo autoritario, pero un autoritario bueno, ¿verdad? Quisiéramos como un déspota ilustrado aquí en Guatemala. Y básicamente esa configuración por defecto que parece tener el Ejecutivo, que es, ante la duda, no meter las manos en este caso. Se puede trasladar y pueden dar explicaciones como la que acabas de dar respecto a esto, pero digamos tampoco siente uno un presidente en el momento que haya dicho esto es un abuso, por lo menos decirlo, ¿verdad? En palabras, esto no puede seguir. Creo que vi un tuit del presidente, ahora que recuerdo, sobre el tema de la interpelación, pero ahí paró. Pero estamos hablando de algo histórico, la cantidad y, como decías también, el abuso con las citaciones.
¿Hay alguna reflexión en el Ejecutivo, digamos, en términos de cómo el poder real se retroalimenta del percibido en este caso y que efectivamente hay una baja de popularidad del gobierno, que lo hemos visto, y cómo se piensa manejar en este caso? De aquí en adelante sobre todo, y hoy voy a hacer el caso de por qué este segundo año es el más importante de gobierno, porque ahora sí tienen un presupuesto amplio, configurado básicamente como lo han querido y con los equipos más rodados. Sin embargo, el terreno ya no es el mismo. Ponerte más agresivo con la fiscal era un tema que lo tenías que hacer desde la fortaleza política del primer año, entendería yo. Con un gobierno en Estados Unidos un poco más amigo, por ser ligeros, digamos, a la hora de valorar al entrante de Trump que el que se va a tener. ¿Hay alguna plática estratégica, digamos, al respecto adentro sobre esa situación de que se necesita y se demanda un presidente más aguerrido, pero ahora ya es el segundo año, ya no hay pretextos y el terreno ha cambiado? Sí, bueno, por supuesto. Hoy tenemos un instrumento que es el presupuesto 2025 y lo que nos obliga como ejecutivo es a entregar resultados, porque claramente es lo que exige la población, a demostrar con política pública que realmente un gobierno comprometido con la democracia es lo que la población pidió en las urnas, porque yo sé que hay un reflejo autoritario. Eso desde la teoría te lo puedo hablar, pero no es a lo que aspiramos como sociedad, Javier. No es lo que aspiramos tampoco como gobierno. O sea, a lo que aspiramos como gobierno es a ser un gobierno que respeta la democracia, ejecuta y cumple con las grandes demandas que hay con la ciudadanía. ¿Que cuesta un poco más? Puede ser, y lo hemos visto, o sea, lo hemos visto concretamente en el contexto, pero no por eso vamos a tomar decisiones que al final no contribuyen a la construcción de la sociedad que queremos. Y de nuevo, repito, entiendo que hay momentos, inclusive yo en lo personal, que digo, o sea, ¿será que lo que necesita un país es el ejercicio abusivo del poder? Y yo soy un firme creyente en la democracia. Soy un firme creyente que los mecanismos que nos provee el marco legal permiten demostrarle al pueblo de Guatemala que se puede salir adelante y se pueden salir adelante con las grandes transformaciones que este país requiere. Porque venimos de gobiernos, particularmente el anterior, donde hubo una toma abusiva del poder y vimos el resultado, ¿no? Y este mito del dictador bueno, creo que históricamente, tú que conoces, es pésimo, ¿no? Sí. O sea, un país en el mundo que haya tenido el concepto del dictador bueno y que haya sido sostenible en el tiempo, yo por lo menos en este espacio no me atrevería a decirlo. Entonces, claramente hay dentro del Ejecutivo, particularmente hacia el final de este año, la reflexión de lo que se viene el próximo año. Y sabemos y estamos conscientes que la principal carta de presentación y de legitimidad va a ser ejecutar esos fondos en beneficio del pueblo de Guatemala, en beneficio de políticas que vengan a atender las grandes brechas sociales que hay y que demuestren que aquí se pueden hacer las cosas bien cuando no hay corrupción y cuando hay un liderazgo que pone primero a la gente y no se pone a sí mismo primero. Ya casi estamos, no lo estamos terminando todavía, nos falta, pero ya estamos seguramente más cerca del final que del inicio del programa. Me quedan varias cosas, de hecho, hasta se me ocurre invitarlos a que hagamos un seguimiento de esto porque la plática está muy buena. Sí. Pero hay temas importantes. Creo, obviamente, muchos pensamos que no es simplemente hacer este gobierno, sino que independientemente de si es semilla o no, debería continuar el talante reformista en una próxima legislatura y en un próximo gobierno. Sin embargo, a día de hoy ni siquiera hay partido, se siente, ¿verdad? Entonces, contanos un poco, Samuel, ¿cómo están viendo ese panorama? ¿Van a poder recuperar la bancada? ¿Lo van a poder recuperar para la repartición de comisiones? Ya se votó por junta directiva este año. Y después el partido, o sea, ¿va a haber el chance de defender Semilla, su gobierno y su legislatura en las urnas? Nosotros no vamos a renunciar para nada a esa batalla y la vamos a dar hasta el final con todas nuestras energías porque es una absoluta injusticia, ¿verdad? Incluso como mensaje político, y yo creo que en realidad no es nada nuevo para nosotros, ¿verdad? Desde que empezamos a armar el partido ha sido torpedeado completamente. Cuando intentamos inscribirlo nos metieron un recurso para intentar evitarlo, fracasaron y yo creo que aquí van a volver a fracasar. Lo que pasa es que pues ahorita
todos los cañones están enfocados a atacar a Semilla, ¿verdad? Precisamente porque el legado que se deja no es simplemente de un gobierno de 4 años, sino que la posibilidad de continuar, ¿verdad? Un gobierno completamente distinto o el ejercicio, digamos, del poder en términos democráticos, pero hay otra cosa que para mí es más importante y que tampoco es un gobierno que combate la corrupción y que no es corrupto, y que es un gobierno socialdemócrata, ¿verdad? En un país completamente conservador. O por lo menos que ha tenido autoridades que son conservadoras. Sí, eso te iba a decir, porque el país no es que sea así, pero históricamente, sí. Claro. Entonces, el legado que se deja es que se empiezan a cambiar culturalmente algunas cosas, ¿verdad? De hecho, pareciera poca cosa o a veces se dice fácil ahorita que ya sucedió, pero la ley de competencia, ¿verdad? Lo que hace es empezar a transformar una economía de privilegios a una de justicia y de equidad, en donde todo el mundo puede competir bajo las mismas reglas, ¿verdad? Y hay una autoridad que va a procurar que eso suceda. Pero ese tipo de cosas es lo que esperamos para los próximos años de esta legislatura y que esperamos que sean las transformaciones que perduren en los próximos gobiernos, ojalá de Semilla, ¿verdad? Pero que sean electos democráticamente. Ahora, yo veo que sí nos va a llevar un poco más de tiempo del que queríamos, pero yo veo al final de toda esta batalla un solo resultado, y es que el partido se recupera definitivamente. Obviamente, como consecuencia de eso, recuperamos los derechos de la bancada y gente como Freddy Orellana va a terminar en la cárcel porque fueron actitudes completamente kamikazes. Incluso gente que ahorita está dentro del sistema de justicia dice: es que yo no me hubiera atrevido a hacer esto que hizo este tipo. Yo no sé cuánto le habrán pagado porque bueno, una vez es ver resoluciones así medio dudosas, pero es que este tipo se fue de una vez con todo a inmolarse, ¿verdad? Y ese es el único resultado que veo en el futuro. La forma va a ir variando, los tiempos no son los que a mí me gustarían, pero ese es el resultado que va a ocurrir, ¿verdad? Ok, solo se me ocurrió ahorita una repregunta cuando mencionabas lo de la aprobación de la ley de competencia. Esas son las cosas que no se saben, pero uno se va enterando por ahí, solo para que me digas si el rumor es cierto. Es cierto que hasta el final trataron de operar para que no pasaran algunas enmiendas o algunos artículos en la ley de competencia desde los sectores precisamente que se resisten a competir. De hecho, los bancos mandaron una redacción del artículo 2 que les parecía más cómodo, que pues les permitía con más facilidad tener privilegios en esa iniciativa de ley. Me llevaron 2 diputados la redacción del mismo artículo que venían del mismo sector, ¿verdad? Y bueno, yo les dije: aquí ya no hay cambios, aquí hay consenso y ya nos pusimos de acuerdo y esta es la redacción que va. Ni siquiera era mi redacción favorita, ¿verdad? Por mí, la redacción porque era el ámbito de aplicación, a dónde puede la ley de competencia entrar, sí, ¿verdad? Entonces, mi redacción favorita era: todos los sectores de la economía están sujetos a la ley de competencia y punto. Pero no, hay consideraciones que se pueden hacer en casos particulares, como por ejemplo la quiebra de un banco y la adquisición de otro. Ahí hay que ver otro tema de los umbrales, hay que ser más ágiles en eso, porque si no, la consecuencia social es más grande que simplemente un delito o una falta a la competencia. Ese tipo de cosas está bien, yo lo entiendo. Pero sí, se intentó operar todavía porque no sabían que la íbamos a aprobar de urgencia nacional ese día. Sí. Yo metí la moción para conocerla en ese momento, y cuando vi que teníamos 110 votos a favor, metí la de urgencia nacional y ahí la logramos pasar. Y lo que me parece clave de esa y también de la ley de infraestructura prioritaria como quedó, que hay que recordar de dónde venía, ha envejecido muy mal y se miran muy mal todavía los analistas y algunos políticos que le dan tanto poder de agencia al sector privado tradicional en este país. No estamos diciendo que no tengan poder, no estamos diciendo que no tengan esos privilegios y desmedida presencia en el Estado comparado con otros países de Latinoamérica. Derecho comparado lo dice y es bien claro. Aquí hay una presencia de los tradicionales muchísimo más grande que en otros países, sí, del sector privado en general. Pero ya no son lo que eran antes a nivel de poder, y eso hay que entenderlo para poder operar. No sé si ¿validas eso que estoy...? Totalmente, sí, porque ya no tienen palanca dentro del Congreso a pesar de los intentos, ¿verdad? Porque incluso la gobernanza de la ley de la infraestructura vial quedan fuera las cámaras, ¿verdad? Sí. Y querían meterla como 3 cámaras, ¿verdad? Y en la ley, obviamente, de competencia también querían tener un asiento las cámaras, y no solo quitamos a las cámaras, sino que también a los colegios, que me parece que también es un modelo corporativista que no es deseable. Entonces quedaron solo instituciones públicas democráticamente electas para tomar decisiones, que es lo que debería pasar. Un asiento de los privados, pero consensuado, ¿no? No.
En competencia. No, perdón, estaba pensando en infraestructura. Sí, quedó uno. Hay uno, pero no, Sí. Ni siquiera es cámara. No, pues, es un espacio consensuado de todas. Sí, correcto. Va a haber cambio de gobierno en Estados Unidos. Viene otra vez Trump. Yo creo que cualquiera que diga exactamente qué va a pasar está mintiendo. No sabemos. Sin embargo, dentro de eso, de que no se puede saber exactamente cómo nos va a salir el anaranjado esta vez, hay reflexiones dentro del Ejecutivo precisamente, no solo para lidiar con este nuevo Ejecutivo en Estados Unidos, sino además la percepción que tienen especialmente los sectores más golpistas de que eso cambia completamente la correlación de fuerzas en este país. Sí, bueno, claramente Estados Unidos es nuestro principal aliado en materia de política exterior y no poner la atención debida al cambio de gobierno, a lo que sucedió en las elecciones, sería una irresponsabilidad y por eso hemos insistido en que el gobierno ha estado anuente a lo que puede o no, o lo que podía o no pasar en las elecciones desde antes de que el presidente Arévalo asumiera la presidencia y por eso es que hemos tenido una estrategia bipartidista en Estados Unidos. Tenemos un excelente embajador en Estados Unidos, como lo es Hugo Beteta, quien ha estado trabajando permanentemente en coordinación tanto con el partido, con senadores y congresistas del Partido Republicano como el Demócrata. Y estamos plenamente preparados en poder atender, ¿no?, el cambio de gobierno. Ese es el arte de la diplomacia, ¿no?, de la política exterior. Es cambiante y uno se va adaptando. Como en todo cambio de gobierno, hay retos, por supuesto, hay oportunidades. Sabemos que va a haber un énfasis particular en el tema migratorio y para el efecto se están desarrollando las políticas internas para poder atender de mejor manera la situación. Lo que sé decir es que hay muy buena expectativa del designado secretario de Estado en Marco Rubio, una persona que para aquellos que creen que van a poder hacer lo que se les dé la gana, apoyó la transición en Guatemala y censuró los actos golpistas en su momento. Y creo que eso es una alerta hacia esta gente que a mi parecer es miope y cree que esto es una carta blanca, porque no creo que a ningún gobierno de Estados Unidos le beneficie la inestabilidad de un país, cuando hoy Guatemala se constituye en uno de los principales, si no el más importante aliado en la región. Y hemos sido consistentes con esa relación en los últimos 20, 25 años. A mí me sorprendió la designación de Rubio como secretario de Estado, pero sin duda, comparto tu lectura, es una buena noticia para el país. O sea, tuve la oportunidad este año, de hecho, de estar en D.C., y los staffers de Rubio la tenían clarísima respecto a este país, tanto de los lobistas en Guatemala que llegan a hacerles diferentes lecturas, y la otra cosa es que fueron bastante cándidos, off the record, por supuesto, por eso no voy a mencionar nombres, pero sí fueron bastante claros. Nosotros hacemos aquí política y nos damos en las cámaras en la torre, pero para atrás, en materia de seguridad y las cosas claves, coordinamos muy fuerte y teníamos muchísimo raíles y compartimos comunicación y estrategia con el lado demócrata para consensuar lo que se va a hacer con Centroamérica y se va a seguir haciendo. Eso no lo digo la gente del equipo. ¿Qué van a decir cuando se encuentren que este gobierno ha tenido cifras históricas en incautación de droga? ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores confluían con el narcotráfico, ¿no? Hoy tienen un aliado importante en la región, tienen un presidente, un ministro de Gobernación, que están enfocados en la lucha contra el crimen organizado, en contra de la narcoactividad. Y eso definitivamente es algo que nos asocia con la administración Trump, con la administración Biden, y que sabemos que va a ser un espacio de colaboración efectivo y que va a demostrar realmente el compromiso de Guatemala con los mismos principios y valores a los que aspira el gobierno de Estados Unidos. El tema y nuestra relación con Taiwán es un tema importantísimo, es una relación sólida y que consideramos se va a seguir fortaleciendo de aquí al futuro. A manera que para mí y para el gobierno en particular, para el gobierno de Guatemala, esto es una oportunidad para poder seguir trabajando con el gobierno de Estados Unidos en las cosas, en los principios y en los espacios en los que históricamente pues, hemos tenido alianzas sólidas y de la misma cuenta
creo que a ningún funcionario del gobierno entrante de Estados Unidos le va a interesar tener aquí una gesta golpista sin ninguna justificación Pero y sí te sin van a pies y pedir, cabeza. sí te van a apretar con el tema de migración, ¿no? Pues Y estamos, eso- estamos conscientes que el tema migratorio va a ser uno de los puntos más importantes de la discusión y que creo que también presenta una oportunidad, ¿no? Y como gobierno, como te digo, el arte de la diplomacia es adaptarse a estos cambios y tendremos pues la oportunidad de poder trabajar en políticas coordinadas que contribuyan a una mejor relación con Estados Unidos. Y sobre todo, lo importante aquí entender es que lo que te puede dar Guatemala, si sos el gobierno de Estados Unidos, te lo da el Ejecutivo. Así que en ese caso los golpistas la tienen muy cuesta arriba, toda vez la comunicación no se rompa y haya la posibilidad de escoger batallas, sabiendo que sí vamos a sufrir, creo yo, porque este país sigue siendo una olla de presión de gente que necesita migrar, no es que quiera migrar, ¿verdad? Entonces, esa dinámica creo que va a ser la que espero que rapidito se vea qué tan negro, qué tan duro lo vamos a tener, la vamos a pasar, o si podemos de alguna forma encontrar alguna dinámica colaborativa pero bueno, creo que es de las amenazas más grandes que nos quedan en este siguiente año. Se nos hace corto el tiempo realmente, estos formatos de podcast sí permiten que nos extendamos, pero a mí sinceramente me gustaría que lo retomáramos en enero, para que pasada el Guadalupe Reyes podamos empezar a discutir cosas más concretas. Así que la invitación queda para ambos, para poderlos tener otra vez aquí en los micrófonos. Gracias. De Tangente. La próxima traemos el póster de Lamine Yamal que ya prometió. ¿Verdad? Ya sí, toca. Sí. Para quitarla de Figo ahí, que eso es... Bueno, muchísimas gracias por el tiempo a ambos. Gracias, Santi. Gracias, Samuel. No sé si les quedó alguno de los dos algo en el tintero que quisieran aprovechar el espacio. Pues yo creo que hay razones, digamos, para ver con esperanza el próximo año. Por lo menos desde el Congreso hay consensos sobre una agenda legislativa positiva. Este es el diciembre que más tranquilo hemos pasado, por lo menos desde que empezamos a armar el partido. Yo creo que se siente en el resto del pueblo de Guatemala y eso es buen mensaje. Y yo creo que también tenemos que cerrar filas en términos de identificar muy claramente a los enemigos de Guatemala y hacer el mejor esfuerzo en sacarlos. Yo también quiero hacer eco a lo que dice Samuel. Se viene un 2025 con muchísimas oportunidades. Se cuentan con los instrumentos para poder avanzar este proyecto de justicia social en beneficio del pueblo de Guatemala, de su dignidad. Como ejecutivo, como gobierno, estamos plenamente comprometidos en ese proyecto. Sé que junto a la bancada se va a seguir un proyecto sólido que va a contribuir al bienestar de los guatemaltecos y a cerrar esas grandes brechas que históricamente nos han acorralado. Así que creo que la expectativa es positiva. Bueno, nuevamente muchas gracias a ambos y gracias a la audiencia de Tangente por habernos acompañado el día de hoy y hacer reflexión de cierre de año. Van 11 meses, pero creo que ya era el momento y fue una conversación muy buena con Santi y con Samuel, así que nos estamos siempre viendo a través de estos micrófonos. Recuérdense ustedes, por favor, compartan el contenido de Tangente, nos ayuda muchísimo a seguir guiando a más personas. Denos like en todas las plataformas y otra vez hasta la próxima.